¿Y si Spider-Man, ese héroe que siempre luchó por la justicia y el bien, hubiera cruzado una línea sin retorno? Imaginemos a Peter Parker que, tras perderlo todo, decide abandonar los principios que le convirtieron en el mayor héroe de Nueva York. Ahora, imagina un mundo en el que ya no atrapa a sus enemigos en redes, sino que los caza, implacablemente, como un depredador que no siente más que odio y venganza. Esta no es una historia alternativa cualquiera. Es una realidad tan oscura y violenta que la propia Marvel dudaba en mostrársela al mundo. Esta versión de Spidey ya no cree en la redención, no busca justicia, no hace promesas, él mata, y lo hace con la precisión de alguien que alguna vez fue uno de los más grandes héroes, pero que ahora es solo una sombra de lo que alguna vez fue. En un universo donde Peter Parker ha perdido todo lo que daba sentido a su vida, se ha convertido en la peor pesadilla de los villanos, y de cualquiera que se atreva a interponerse en su camino. Pero, ¿qué podría llevar a Spider-Man a convertirse en un asesino frío y despiadado? ¿Qué pasó para que ese niño lleno de esperanzas se transformara en algo tan alejado del héroe que conocemos? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir ahora. Desde el principio, Peter Parker siempre ha cargado con un peso mayor que el que cualquier joven podría soportar. Cuando su tío Ben murió, aprendió de la manera más cruel que cada elección tiene una consecuencia. La frase que guió su vida: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No fue solo un consejo, era un recordatorio constante de lo que había perdido y de lo que nunca podría permitir que volviera a suceder. Pero ¿qué pasaría si este peso se volviera insoportable? ¿Qué pasaría si un día Peter mirara a su alrededor y se diera cuenta de que, a pesar de todos sus sacrificios, siempre perdía? Que por muchas veces que salvó la ciudad, las personas que más amaba siempre terminaban siendo las primeras en sufrir. ¿Qué pasaría si, ante otra pérdida devastadora, simplemente se derrumbara? En esta realidad, eso es exactamente lo que sucedió. El último hilo que mantenía a Peter Parker como héroe se rompió. Se dio cuenta de que no tenía sentido intentar ser la buena persona, el ejemplo, el símbolo de la esperanza, porque al final, eso no había detenido la tragedia, y a partir de ese momento dejó de importarle las consecuencias. Lo único que quedaba era la sed de venganza. Pero ¿quién o qué sería capaz de llevar a Spider-Man a ese límite? ¿Qué pasó realmente para desencadenar su caída? La respuesta está más adelante y es más oscura de lo que piensas. Ahora, antes de profundizar en esta historia oscura e inútil, tengo una invitación para ti. Suscríbete al canal ahora y sé parte de este viaje donde exploramos versiones que la mayoría de la gente ni siquiera se atreve a contar. Aquí, cada video va más allá de las historias que conoces, revelando realidades que pocos tienen el coraje de mostrar. Entonces, si disfrutas de las teorías audaces, las realidades alternativas y los oscuros secretos sobre tus héroes favoritos, este es tu lugar. Regístrate y no te pierdas ningún detalle de lo que está por venir. Esta historia se desarrolla en una realidad que la propia Marvel casi nunca se atrevió a explorar. Un universo alternativo, conocido solo por algunos como Tierra 666, donde los acontecimientos tomaron un camino mucho más cruel y desesperado. En este mundo, Peter Parker enfrentó una secuencia de tragedias tan intensas que cualquier rastro de esperanza simplemente dejó de existir. Todo comenzó cuando Kingpin, Wilson Fisk, descubrió la identidad secreta de Peter. No tardó mucho en poner en práctica el plan más cruel que jamás haya ideado un enemigo. En un solo día, Peter lo perdió todo. Mary Jane fue asesinada ante sus ojos, sin posibilidad de defensa, y la tía May, la mujer que representó su último vínculo con una vida normal, quedó en coma tras un brutal ataque. Peter llegó demasiado tarde para detenerlo, demasiado tarde para salvar. El dolor de esta pérdida no fue como el de otras que había enfrentado. No había vuelta atrás, no había nadie que lo consolara, nadie que pudiera decirle que las cosas mejorarían. Y en ese momento, al mirar el cuerpo sin vida de Mary Jane, algo dentro de él simplemente se rompió. No fue ira, no fue desesperación,
Era un vacío absoluto, un silencio donde antes había esperanza. Sin nadie que lo detuviera, Peter tomó la decisión que cambiaría todo. Ya no sería el niño que creía en la justicia. Ya no sería Spider-Man quien diera una segunda oportunidad a los villanos. Él sería el juez, el jurado y el verdugo. Kingpin fue el primero en pagar, pero no sería el último. Peter reconstruyó su traje. Ya no era rojo y azul, sino completamente negro, con detalles que parecían palpitar en rojo oscuro, como si fuera sangre. Sus lanzadores de telarañas han sido modificados para convertirse en armas letales, cuchillas ocultas, alambres de acero, afilados, todos los dispositivos repensados para la caza, no para el rescate. Spider-Man, que solía escalar paredes para salvar a la gente, ahora invadió escondites en el silencio de la noche, sin dar ninguna oportunidad a quienes se le oponían. Ya no había un héroe, solo había un cazador, y la caza apenas comenzaba. Pero lo más aterrador no era solo lo que Peter estaba haciendo, sino lo que todavía tenía la intención de hacer, y el próximo objetivo de su venganza marcaría el comienzo de algo mucho más grande. ¿Y si te dijera que hay un universo donde Peter Parker no salva caza? ¿Donde Spider-Man no teje telarañas, sino trampas mortales? En esta realidad prohibida, ya ha eliminado a su mayor enemigo, pero el siguiente nombre de la lista lo cambiará todo. ¿Estás listo para descubrir quién caerá a continuación? The Kingpin fue solo el comienzo, el primer nombre de una lista que, en la cabeza de Peter, parecía interminable. Después de Fisk, vinieron otros. Demasiado rápido, demasiado fácil. Pero Peter sabía que había alguien que merecía algo más que una ejecución rápida. Alguien a quien quería cazar, no solo eliminar. Norman Osborn. El Duende Verde había sido responsable de algunas de las mayores tragedias de su vida. Era un fantasma que siempre regresaba, sin importar cuántas veces ganara Peter. Esta vez no habría vuelta atrás. No habría más perdón. Y Norman lo sabía. Sintió la aproximación de algo diferente, algo que no le recordaba al viejo Peter Parker. Esto lo puso nervioso. Por primera vez, el Duende Verde le tuvo miedo a Spider-Man. La caza comenzó en Nueva York, pero no se quedó allí. Norman huyó a Europa, luego a Madripoor, pero fue inútil. Peter no estaba persiguiendo, estaba cazando. Pasaron los días. Noches interminables donde Norman no podía dormir. Cada sombra, cada sonido, era Peter, la araña asesina. Y entonces, finalmente, dejó de correr. Eligió su escondite, una mansión fortificada en las montañas, llena de seguridad y armamento pesado. Pero no había cerradura ni pared que pudiera detener a Peter Parker esa noche. Entró al complejo sin ser visto, silencioso como la muerte. Uno a uno, derribó a los guardias de seguridad, sin fanfarrias. Cuando Norman se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Estaba solo, dentro de una habitación donde todas las salidas estaban bloqueadas por gruesas redes negras. Y entonces lo vio. Peter no dijo una palabra, ninguna amenaza, ninguna explicación. Simplemente avanzó. Norman intentó luchar, intentó utilizar todas las armas que tenía, pero ya no había equilibrio de fuerzas. Spider-Man ya no intentaba ganar una pelea. Estaba cumpliendo una sentencia, y eso es exactamente lo que hizo. El enfrentamiento final fue brutal. A Peter no le importaban los golpes ni las heridas. Él no retrocedió, no lo dudó. Rompió todas las armaduras, aplastó todas las defensas. Y cuando Norman se quedó sin armas, sin trucos, sin fuerzas, Peter lo levantó por detrás, lo miró a los ojos y lo arrojó desde lo alto de Midwinter, la mansión, atrapado en una red hecha no para sujetar, sino para estrangular. Los periódicos al día siguiente ni siquiera sabían cómo informarlo. El Duende Verde estaba muerto, no derrotado, muerto. El Kingpin muerto. Y el miedo empezó a extenderse entre todos los demás villanos. Pero lo que no sabían era que Peter no tenía intención de detenerse ahí. Y no eran solo los villanos los que estaban preocupados. Los héroes comenzaron a darse cuenta de que algo muy malo estaba sucediendo. Tony, Stark, Steve Rogers, incluso Stephen Strange,
todos discutiendo qué hacer con su antiguo amigo, ahora un enemigo letal. Pero ¿quién podría detenerlo? Spider-Man ya no jugaba al mismo juego, ya no era el Peter Parker que conocían, y mientras debatían, él continuó la caza. Y el siguiente nombre en su lista no era un villano, él era un héroe. ¿Qué pasaría si Peter comenzara a perseguir a sus antiguos aliados? La respuesta a esa pregunta estaba cada vez más cerca, y nadie estaba preparado para lo que vendría. Ahora dime, si estuvieras en el lugar de Tony Stark o del Capitán América, ¿qué harías para intentar detener a este Peter Parker sin límites? ¿Intentarías convencerlo o enfrentarlo cara a cara? Quiero ver tu opinión en los comentarios. La muerte de Norman Osborn desencadenó algo irreversible. No había vuelta atrás. Peter Parker se había convertido en una leyenda viviente, o más bien, una amenaza fantasma que se cernía sobre toda la comunidad sobrehumana. Ya no era el amigo del barrio. Ahora era un depredador con el que nadie quería cruzarse. La noticia se difundió rápidamente. Los villanos huyeron. Los héroes se escondieron y la ciudad se sumió en un clima de tensión asfixiante. Los Vengadores intentaron reunirse. Steve Rogers fue el primero en sugerir que tal vez había una manera de redimir a Peter. Tony Stark no estaba tan seguro. Conocía a Peter, pero también conocía la ciencia. Y la ciencia decía que una vez que alguien supera ciertos límites, no hay vuelta atrás. Y fue entonces cuando se tomó la decisión. Había que contenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero ya era demasiado tarde. Peter ya lo sabía todo. Vigilaba a sus antiguos aliados, o mejor dicho, a sus futuras presas. Escuchaba sus reuniones, anticipaba sus movimientos. El chico, que alguna vez fue el más brillante en su clase de ciencias, ahora usó su genio para destruir cualquier posibilidad de resistencia. El primero en caer fue Kraven el cazador. Peter no le dio la oportunidad. Lo persiguió en Sudáfrica, en una reserva aislada donde Kraven creía que estaba a salvo, pero no había ningún lugar seguro. Peter llegó por la noche. Kraven, el depredador, ha sido reducido a presa. Pedro fue implacable. El combate fue rápido, precisión absoluta. Un dardo envenenado de su nueva arma fabricada con tecnología SHIELD robada. Kraven apenas sintió el impacto antes de caer, pero Peter no solo quería vencerlo, quería dejar un mensaje, y se fue. Cuando encontraron el cuerpo de Kraven, había un mensaje grabado en el suelo junto a él. La caza ha terminado. El siguiente fue Otón Octavio. El Doctor Octopus ya se había enfrentado a Peter decenas de veces, incluso se había apoderado de su cuerpo en el pasado. Pero ahora, él era solo otro más en la lista. Peter irrumpió en su escondite submarino con un traje diseñado especialmente para presión extrema y combate submarino. Derribó a todos los centinelas robóticos y desactivó los tentáculos de Otto antes de que se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Pedro no dudó. Cortó la fuente de oxígeno del laboratorio y observó cómo Otto luchaba, sin ninguna posibilidad. Luego desapareció y dejó una transmisión de vídeo en la que se ve a Otto confesando todos sus crímenes, como si se tratara de un último juicio póstumo. La subida continuó. Con cada nueva muerte, Peter se volvió más eficiente, más cruel, más alejado de cualquier humanidad. Pero aún no había terminado, porque para Peter, esto no fue solo venganza, fue una purificación. Creía que estaba limpiando el mundo, quitando la suciedad que siempre regresaba, que siempre destruía vidas inocentes. En su retorcida mente, él no era el villano. Él era la solución final. Fue entonces cuando los Vengadores decidieron intervenir directamente. Thor, Hulk y Iron Man juntos. Un ataque coordinado, sin posibilidad de error. Lo encontraron en uno de los escondites de Norman Osborn, en lo alto de un edificio abandonado en el centro de Manhattan. Lo rodearon. Tony intentó hablar. Le pidió a Peter que se detuviera, pero allí ya no estaba Peter. Él respondió con silencio. Y luego, con redes hechas de una aleación metálica que él mismo creó. En cuestión de segundos, Hulk fue neutralizado con una toxina capaz de detener los latidos de su corazón durante minutos.
Thor fue derribado por un campo electromagnético que desactivó temporalmente su control sobre Mjolnir. ¿Y Tony? Tony ha quedado atrapado en una trampa digital. Sus sistemas fueron pirateados antes de que se diera cuenta. Peter lo dejó claro. Podía matarlos, pero yo no quería. Ahora no. Todavía eran útiles. Aún podrían evitar que otros obstaculicen su misión. No quería una guerra con los héroes. Aún no, pero nadie creía que se detendría ahí. Sabían que solo sería cuestión de tiempo antes de que Peter ya no viera la diferencia entre héroes y villanos. Y entonces sería el fin de todo. Lo que nadie sabía, sin embargo, era que Peter ya tenía los ojos puestos en algo más grande. Había descubierto la red de la vida y se había obsesionado con la idea de reescribir todo el multiverso. Todo el Spider-Verse estaba en peligro. ¿Y el primer objetivo? Una versión de sí mismo que creía que era débil. Un Peter Parker que todavía creía en la esperanza. Él iría tras él. Y no pararía hasta eliminar el último rastro de debilidad. Ahora quiero saber de ti. Si existiera la posibilidad de detener a Peter antes de que aniquile todo el Spider-Verse, ¿a quién elegirías para enfrentarlo? ¿Qué héroe tendría el coraje y la fuerza para enfrentarse a este nuevo depredador? Deja tu opinión en los comentarios. Fue en ese momento que Peter se dio cuenta de que su alcance podía ir más allá de ese mundo. La red de la vida no era solo un concepto lejano o un mito contado entre los pocos que se atrevieron a comprender las fuerzas que gobiernan el multiverso. Ya no era una teoría, era una realidad concreta y palpitante que finalmente entendió y controló. Durante años, Peter vivió con la sensación de que algo más grande guiaba el destino de los hombres araña, que había un hilo invisible que conectaba todas las versiones de sí mismo, una fuerza que nunca podría comprender del todo. Ahora, no solo entendió, él estaba dentro de ella, conectado, fusionados en este tejido sagrado de posibilidades y destinos. Y eso lo hacía peligroso como nunca antes lo había sido nadie. A partir de este dominio absoluto de la web, Peter descubrió una manera de atravesar realidades de una manera que nadie había imaginado antes. No con máquinas creadas por mentes brillantes como Tony Stark, no con portales abiertos mediante hechizos de maestros de las artes místicas como Stephen Strange, sino por el flujo de la propia web, como si cada hilo fuera un camino secreto que solo él conocía y sabía manipular. Era un heraldo, una parca, y lo que comenzó como un amargo deseo de venganza contra su mundo, se convirtió en algo mucho más grande, mucho más loco. Una cruzada personal, un propósito torcido por el dolor y el vacío. Ya no solo cazaba villanos, no buscaba justicia ni ajuste de cuentas. Buscó debilidades. Cualquier rastro de esperanza o de humanidad era, para él, un error. Un peligro que debía borrarse antes de que contaminara su visión de un multiverso puro. La primera víctima de su nueva misión fue Miles Morales. Vivía en una tierra donde Peter había muerto años antes. Miles llevó el manto con honor, protegiendo su vecindario con el mismo espíritu que guió al Peter de su realidad. Pero él no estaba preparado. No había manera de serlo. Miles sintió la perturbación en la red antes de ver algo, un escalofrío instintivo, como si una presencia invisible lo estuviera observando desde algún lugar arriba. Y entonces, la araña asesina apareció de la nada, silencioso, rápido, una precisión quirúrgica que ni siquiera Miles, con toda su agilidad y sus sentidos agudizados, podía seguir. Intentó luchar, intentó escapar, pero Peter lo conocía mejor que nadie. Anticipó cada movimiento, como si leyera tus pensamientos. Al final, Miles fue brutalmente derrotado, y luego desapareció, sin testigos, sin rastros. Solo quedó un símbolo en su lugar, una araña negra, marcada con líneas rojas, dibujada con la propia sangre de Miles en el suelo donde cayó. Pero Pedro no se detuvo allí. Él nunca se detuvo. Luego fue Gwen Stacy. En la Tierra 65, ella era una leyenda, la araña responsable de mantener el orden y la esperanza en su mundo. Peter la encontró cuando ella patrullaba la ciudad, sin
imaginar el peligro que se acercaba. No hubo compasión, no hubo conversación. La atacó en medio de la noche, como una sombra que no podía verse hasta que era demasiado tarde. Gwen luchó, con todo lo que tenía. Usó cada habilidad, cada truco, cada centímetro de su coraje, pero no fue suficiente. Peter era implacable y metódico. La derrotó y capturó, no para acabar con su vida inmediatamente, sino para enviarle una advertencia clara. Nadie estaba a salvo. Ninguna versión de ellos. Nadie escaparía de la casa. El caos y el miedo se extendieron rápidamente entre las diferentes versiones de Spidey. Comenzaron a reunirse, liderados por Miguel O'Hara, Spider 2099, un estratega, un guerrero, quizás el último capaz de planificar algo que pudiera contener la amenaza. Pero incluso él sabía que el tiempo se estaba acabando. La araña asesina destruyó uno a uno, sistemáticamente, como un depredador sin prisas y sin piedad. Si no actuaban pronto, no habría nadie para contar la historia. Y tal vez ya no hubiera más historias que contar. Pero lo peor aún estaba por llegar. Peter no solo quería cazar y eliminar versiones alternativas de sí mismo. Había descubierto que podía hacer mucho más. Había una manera de reescribir la propia red de la vida. Y tenía la intención de hacer eso. Destruye todo. Borra cada línea, cada hilo, cada rama que contuviera la más mínima debilidad. Y luego, tejer algo nuevo. Una realidad perfecta. Sin héroes, sin villanos, sin errores. Solo él, una versión absoluta, inmune al fracaso, al dolor, a la pérdida. Ahora, la verdadera guerra estaba a punto de comenzar. No solo para mundos o vidas, sino por el propio multiverso. Todo el Spider-Verse estaba amenazado. Y la pregunta era, ¿quién podría detenerlo? ¿Quién tendría la fuerza y el coraje para enfrentarse a Peter Parker, la araña asesina, antes de que lo borre todo? ¿Qué pasaría si te dijera que existe un Spider-Man capaz de cazar y destruir todas sus otras versiones, incluida la que mejor conoces? Un depredador que no solo quiere ganar, quiere reescribir todo el multiverso a su imagen. La pregunta es, ¿alguien puede todavía impedir este fin? ¿O ya es demasiado tarde? Hay quienes dicen que Peter Parker no actuaba solo en este oscuro viaje, que él, de hecho, había sido corrompido por una fuerza mucho más antigua y peligrosa de lo que nadie podía imaginar. Algunos creen que hizo un pacto con Morlun, el cazador de arañas del multiverso. Otros afirman que el propio Knull, el dios de los simbiontes, fue quien les susurró al oído, ofreciendo poder absoluto a cambio de la pureza de su misión. Pero hay una teoría aún más inquietante, uno que pocos conocen. Ese Peter siempre fue solo un peón, que desde el principio estaba destinado a esto, convertirse en el atormentador de sus propios iguales. La red de la vida, según algunos estudiosos místicos, no es solo una red que conecta a los hombres araña. Ella es una prisión, una trampa tejida por una entidad mucho más grande, un dios antiguo que se alimenta del sufrimiento y la pérdida de cada versión de Spidey. Y Peter Parker, este Peter, habría sido el elegido para cerrar el ciclo, de una forma u otra. Si esto es cierto, entonces no está luchando por venganza o justicia. Es el instrumento de una fuerza que busca el fin del multiverso tal como lo conocemos. Ahora quiero saber qué piensas sobre todo esto. ¿Crees que Killer Spider es solo el reflejo de un hombre destrozado? ¿O hay una conspiración mucho mayor detrás de esta caída? Comenta abajo. Quiero leer tus teorías más locas. Quién sabe, tal vez aparezcan en el próximo vídeo. Al final, ¿qué queda de Peter Parker? Fue el héroe que salvó innumerables vidas, que arriesgó todo para proteger incluso a quienes no lo merecían. Pero, en algún momento de esta historia, cruzó una línea que nadie imaginaba que sería capaz de cruzar. De salvador a verdugo, de ejemplo de esperanza a símbolo de miedo. Muchos dirían que estaba corrupto, que el dolor lo quebró, pero si miramos más de cerca, quizás lo que le pasó a Peter Parker sea algo aún más trágico. Quizás nunca estuvo destinado a ser el héroe que todos esperaban. Quizás lo moldearon las circunstancias, las pérdidas, la soledad.
Y cuando todo lo que daba sentido a su vida desapareció, lo único que quedó fue lo que siempre estuvo ahí, un niño herido, tratando desesperadamente de darle sentido al dolor. Pasó años aferrándose a un mundo que se desplomaba sobre sus hombros. Intentar cumplir la promesa de que la muerte del tío Ben no habría sido en vano. Intentando salvar a la gente, aunque le cueste todo. Pero cuando no quedó nadie a quien salvar, y él mismo se convirtió en aquello por lo que estaba luchando, la pregunta permaneció: ¿seguía siendo Peter Parker o fue algo completamente diferente? La imagen de él frente a la red de la vida, con sus manos envueltas en fibras doradas y negras, a punto de reescribir todo el multiverso, es más que simbólica. Es un reflejo de lo que sucede cuando un héroe se pierde y decide que, para salvarlo todo, primero necesita destruirlo todo. ¿Y tú? ¿Qué harías tú en su lugar? Si lo perdieras todo y no tuvieras nada que proteger, nadie que creyera en ti, ¿seguirías siendo un héroe o seguirías el mismo camino que tomó Peter Parker en esta oscura realidad? Quizás la respuesta nunca sea sencilla, pero esa es la belleza y la tragedia de las historias de Spider-Man. Ahora quiero saber de ti. Si estuvieras en el lugar de Peter Parker en esta realidad, ¿habrías hecho algo diferente? ¿O crees que después de perderlo todo no hay forma de seguir siendo un héroe? Cuéntamelo aquí en los comentarios. Quiero leer vuestras teorías, vuestras opiniones, y elegiré las mejores para destacarlas en el siguiente vídeo. Y si crees que esta versión de Spidey fue demasiado lejos, espera hasta ver otra realidad donde Peter Parker no solo se convirtió en un asesino, sino en un cazador de vampiros de otros héroes. Esta historia es aún más loca y te garantizo que no creerás lo que le sucede. Así que comenta ahí, deja un me gusta si te gustó el video y suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas oscuras realidades que Marvel casi nunca muestra al mundo. Y si pensabas que esta versión de Spider-Man era oscura, espera hasta escuchar la historia en la que Peter Parker es infectado por un antiguo simbionte y se convierte en el depredador más letal del multiverso. No solo caza villanos, sino que devora héroes enteros. Un Peter Parker que perdió por completo su humanidad y se convirtió en la criatura más temida de todas las realidades. Ahora haz clic en el siguiente video que aparece aquí en la pantalla. Te aseguro que es incluso más oscuro y más loco que cualquier cosa que hayas visto hasta ahora. Y si disfrutas de estas realidades prohibidas y versiones extremas de Spider-Man, activa la campanita porque se vienen muchas cosas. El oscuro multiverso de Spider-Man apenas comienza, y no querrás perderte la casa.